Gente de campo, integrando a un país. Señores, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Gente de Campo aquí por la pantalla de la tele. Un domingo más con ustedes en el día de hoy para hablar sobre pasturas y cómo lograr un manejo eficiente en este otoño, un otoño que tiene exceso de lluvias. El año pasado hacíamos un programa más o menos por esta fecha y hablábamos de qué hacer cuando empezara a llover para que el productor estuviera preparado. Bueno, este año es totalmente lo contrario. Este año estamos con excesos de lluvia y bueno, vamos a hablar más o menos de lo mismo también, cómo lograr hacer un manejo más eficiente y también qué podemos hacer para, en estos años tan complicados, qué le podemos pedir a las pasturas, hasta dónde le podemos pedir. Vamos a comenzar a presentar a los panelistas. Eduardo Blasina, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar por acá hablando de además de un tema que te gusta bastante, ¿no? Sí, te gustará. Bien. Somos pastoriles. Vamos a recibir al ingeniero agrónomo Federico Noya, es gerente de desarrollo de la empresa PGG Rhizome Seeds. Federico, buen día, el gusto que estés con nosotros. Bueno, buenos días, la verdad que es un gusto estar en el programa. Recibimos también al ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, presidente del Instituto Plan Agropecuario. Esteban, buen día, gracias por venir. Buen día, gracias por la invitación y la verdad un placer estar con un panel de esta calidad. Y si hablamos de pasturas, vamos a recibir también al ingeniero agrónomo Fernando Latanzi, que es investigador principal de INIA. Fernando, gracias por venir. No, gracias Juan por la invitación, es un placer. ¿Cómo andás, Andrés? Buen día. Buen día, un placer estar como siempre. Nos vamos a ir rápidamente de la mano de Clipex al destacado de la semana. Por tus mangas pasa mucho más que ganado. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia y seguridad. Soluciona con llave en mano y financialo hasta en 5 años. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com. Bien, Andrés, elegiste hablar de las exportaciones en pie. Sí, porque fue uno de los rubros de las exportaciones de bienes de abril que se destacó y de sobremanera por el incremento que tuvo en forma interanual, más de 700% de aumento. Obviamente en abril del año pasado prácticamente no se había exportado nada, pero bueno, es un mercado que está muy activo en este arranque de año. A principios de febrero por ahí tuvimos la noticia de que Turquía habilitaba un cupo de importación de unas 600.000 cabezas. Eso de alguna forma comienza a traccionar negocios de los operadores privados con este mercado. Se embarcaron casi 36.000 animales en abril, según Uruguay 21, uno de los máximos registros mensuales desde que hay registros, un volumen muy importante de animales que salieron en pie del país. Si analizamos el cuatrimestre, según los datos de aduana, salieron unos 63.000 animales con ingresos por unos 56 millones de dólares. Sin duda que está muy activa en este arranque de año, ha sido también muy importante, como lo vamos a ver ahora en la segunda placa, para lo que ha sido también un poco, seguramente en algún programa vamos a compartir lo que viene siendo la zafra de terneros, pero la exportación en pie de alguna forma le da cierto piso a la categoría más importante que se vende en el exterior, que son los terneros. La exportación en pie lleva terneros enteros en general. Esos terneros se han colocado en el eje de los 2.20, 2.60 por kilo según el peso. Pero también la novedad en este año 2024 fue que empezaron a haber negocios por otras categorías. Los novillos formados, el eje de los 400, 430, incluso un poco más en las últimas semanas. Los dos principales operadores del mercado estuvieron comprando barcos para llevar también a Turquía, y eso de alguna forma también le dio salida a una serie de un volumen importante de animales de esta categoría que no era común antes, por lo general eran terneros. Y ahora hace una semana también se confirmó un barco básicamente de vaquillonas Angus y Hereford con 1/3 de gestación, también que se está en este momento activa, así que están traccionando no solo a una categoría como la de terneros, sino novillos formados ahora no se están comprando, ahora está esta otra operativa de vaquillonas preñadas. Turquía es el gran destino, lo viene siendo históricamente, pero en este arranque de año casi el 90% de los animales fue a este mercado. Y después Irak completa ahí el podio con un 11%. El año pasado Uruguay exportó unas 300.000 cabezas de ganado en pie
Esto, de alguna forma, es algo que ha sido bastante reclamado, sobre todo por el sector de la cría, como que es un incentivo muy importante tener esa válvula de escape que se le llama muchas veces, de tener una opción comercial para comercializar esos terneros. Bueno, quizás ahí pueda quedar, ahora algún operador me decía, bueno, muchos de esos novillos formados, seguramente a la industria en las próximas semanas le va a faltar, Sí. porque los precios que se pagaron por esos novillos formados eran muy interesantes, llegaron a venderse hasta 2.15, ¿no? Novillos de arriba de 400 kilos, entonces de alguna forma esos novillos después más entrado el invierno no van a estar. Pero bueno, son las partes, las reglas de juego del negocio, acá hay libre mercado en el tema de exportación, así que bueno. Así que veremos un poco cómo sigue, pero sin duda que la exportación en pie va a seguir operando en este año, porque básicamente acá en la región competimos con Brasil. Brasil también tiene algunas limitantes, a veces puntualmente. Quizás este año el precio de la reposición en Brasil comience a recuperarse y eso de alguna forma le va a dejar espacio para que Uruguay siga haciendo negocios. La que no se recupera es la exportación de ganado holando en pie, ¿no? Esa está muy frenada ya hace un par de años, que prácticamente no hay negocios. Era una oportunidad muy interesante y en algún momento hubo hace poco un negocio, pero no a China, a otro destino. Ojalá China vuelva a aparecer, porque también para la lechería era muy importante ese negocio puntual. Andrés, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vamos a ir a la pausa. Antes les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook, como Gente de Campo UI, también en el canal de YouTube. Y si quieren ver alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer además en la web tele12.com. La pausa, la primera, y enseguidita regresamos. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. Por tus mangas pasa mucho más que ganado. Pasa el esfuerzo y la calidad de tu trabajo. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y Compañía. A donde vayas, caete con un Rosés. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Presenta este programa Aeronaves Tecnam.
Vamos a comenzar a hablar de, bueno, cómo lograr un manejo eficiente de las pasturas en un otoño que obviamente viene muy, pero muy llovedor. Presentado por Zambrano y compañía, Zambrano remata cantidad y calidad todas las razas en todo el país. Vea nuestra cartelera de remates y súmese a la mayoría. Vemos y escuchamos el informe que elabora todos los domingos nuestra compañera Mercedes Sabín. Súmese a la mayoría con Zambrano. Haga solo buenos negocios. Catálogos, videos, preofertas en zambrano.com.uy. Todas las razas en todo el país. Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! El otoño con abundantes precipitaciones y exceso de agua en gran parte del país plantea nuevos desafíos a los productores en cuanto al manejo forrajero, en un año donde el crecimiento de las pasturas ha estado por encima del promedio y en muchas zonas del norte del país en el tope de los últimos 24 años. Así lo indica el informe mensual de la Red de Información Nacional Ganadera del Plan Agropecuario, que agrega que las praderas y mejoramientos extensivos están en buena o muy buena condición, mientras que se observan siembras adelantadas de verdeos invernales y baja intención de siembra en praderas y mejoramientos. Está claro que la entrada al invierno este año será con un sobrante de pasto como hacía mucho tiempo no sucedía. El punto está en cómo aprovecharlo antes de que se frene la tasa de crecimiento con los fríos y a su vez evitar el pastoreo en exceso para no dañar la capacidad de rebrote. En un año caracterizado por el exceso de agua, ser conscientes de cuáles son las especies que siguen estando presentes en nuestras mezclas es fundamental, al tiempo que también es importante ajustar la fertilización para empujar la producción de las gramíneas antes de que comiencen los fríos. Bien, vamos a comenzar el programa de hoy. Esteban, bueno, el panorama de pasturas es exuberante, podríamos decir, en el día de hoy. Como decía Mercedes en el informe, cómo aprovecharlas al máximo, ¿no? Ese creo que es el punto. Sí, el punto hoy, más concretamente, es cómo aprovecharlas. Porque en realidad lo que estamos viendo es falta de piso a todo nivel, ¿no? Verdeos principalmente y pasturas sembradas, pero también falta de piso en los campos, ¿no? O sea, realmente se ha complicado. Pensá que desde marzo hasta ahora hemos tenido los campos casi que en saturación de agua en forma permanente, con muy baja irradiación solar. La verdad que estamos en un momento medio complicado. Viste cómo es el clima, ¿no? Cambia rápidamente, pasamos de esta etapa a otra, pero en este momento lo que está pasando es eso, que es dificultad de pastorear, principalmente las pasturas mejoradas, pero en general, ¿no? Y con los animales pasando mal, falta de confort por los excesos de agua y se ve en el estado de los animales. Fernando, ¿cómo es tu visión de lo que está pasando hoy con las pasturas? Esteban la describió perfectamente. Quizás el recurso menos afectado es campo natural, porque siempre tiene mejor piso, tiene un colchón ahí de raíces que le da mucha estabilidad, pero incluso en esos casos tienen problemas. Y en el otro extremo tenés los tambos, que tienen festuca, digamos, es la base que están de sacrificio, que es lugares que están arando con las vacas, ¿no? Y yo veo que hay dos, o cada vez que charlamos de estos temas, hay dos aspectos. Una es, y por ahí el foco está siempre, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿No? ¿Dónde voy? Como muchísimas opciones no hay. Tenés que decidir si rompes o no rompes y qué rompes. También hay un efecto de cómo esto se va a propagar en el tiempo, el mal manejo que te obliga la situación hídrica ahora, ¿no? Cómo tratar de minimizar los efectos que puede tener el manejo que hagas ahora en junio, julio, agosto y cómo sale la primavera. Y ahí depende mucho, vos recién decías que estábamos hablando del año pasado de la salida de la sequía. Y ahí hablamos, bueno, de que hay especies que toleran mejor, o sea, alfalfa es la que pasó mejor, y especies que la pasan muy mal, ¿no? Y acá es exactamente lo mismo, nada más que está perfectamente opuesto las especies que toleran mejor. Entonces, alfalfa la va a pasar muy mal. Estos últimos 3 años todos nos engolosinamos con inviernos secos, qué sé yo,
y ahora vos ves que de las pasturas desaparecen las plantas que se mueren, ¿no? Y entonces la consecuencia para ese tipo de sistemas es, en la primavera te va a faltar alfalfa. Y ya pensando cómo suplantar ese rol con verdeos de invierno. Todos los sistemas que pudieron hacer reservas no están mal de reservas. La primavera, el principio de verano fue bastante bueno. Las avenas creo que encontraron justito la ventana y lo que está todo atrasado es la siembra de raigrases y de praderas. Y eso va a tener la consecuencia que la entrada de pasto va a ser más tardía. Entonces vas a tener un bache ahora de sistemas basados en sembradas que el momento de usar reservas. Claro. Digamos, si tenés reservas, no las guardes, usalas ahora, le vas a hacer un mejor uso a las pasturas y vas a comprometer menos después la salida del invierno. Ya voy contigo, Eduardo. Federico, la oferta, digamos, de genética frente a esta variabilidad tan grande, lo decíamos recién, el año pasado a esta altura teníamos una seca, estamos viendo cómo nos preparábamos para entrar cuando empezara a llover. Este año estamos deseando poder salir de alguna manera del barro. ¿Cómo manejan eso las empresas a nivel genética? La verdad que digo, estos años han sido muy variables. Ya tuvimos, como decían, 3 años de seca para atrás, pero digo, ya estamos de acuerdo que tenemos un cambio climático. Ya la empresa está pensando en ese cambio climático para adelante y qué especies estamos desarrollando, y algunas en conjunto lo estamos haciendo con INEA. Lo que hemos visto, sin ninguna duda, se está seleccionando genética para este tipo de cambios que hemos tenido con el tema de clima. Se está trabajando muchísimo en lo que es festucas, se está trabajando mucho en lo que son raigrases perennes, y bueno, y estos últimos años con estas secas, digo, no ahora que llovieron, ahora en marzo llovieron, ahora estaba viendo 300 milímetros, pero estos últimos años, en realidad, por ejemplo, una especie, el dactylis, la verdad que apareció en las mezclas nuevamente, que antes, la verdad que no se estaba sembrando y se estaba sembrando poco. Creo que hay un cambio grande ahí. Y sin ninguna duda, esto lo que nos hace es pensar para adelante 10, 15 años más, porque estos efectos los vamos a tener más incluso... más seguido. Más seguido, sí, exactamente, claro. más Sí, seguido, sí, sí. totalmente. Eduardo. Sí, yo quería retomar eso de que estos fenómenos parecen ser cada vez más seguidos, ¿no? Es como esos partidos de fútbol donde a nadie le sirve el empate y se juega en un área y se pasa rápidamente al otro, y ahora estamos en una transición de esta situación, y capaz que en octubre, noviembre estamos tratando de resolver la opuesta. Claro. Entonces, he escuchado algunos comentarios de productores que dicen, bueno, yo tengo un potrero reservado con fardos, medio que siempre, y me pregunto si esa no es una lógica que hay que pasar a tener, de decir, bueno, el potrero que tiene mejor piso o bueno, un potrero que yo elija, y incorporar la tenencia de fardos como comprar un seguro climático, ya que no es fácil tener un seguro. No sé, como una estrategia que tal vez cabe recomendar a aquellos productores que de repente no tienen, como en algunas zonas esto es casi una obviedad, pero en otras zonas no es tan obvio que todos los años uno diga voy a tener fardos, ya sea porque me agarra una sequía o ya sea porque no quiero romper zonas que son frágiles ante un pisoteo. Entonces era como una consulta de si ese no puede ser. Sí, y yendo por esa línea, una cosa que yo veo es que se están dando cambios, es decir, hay un proceso de intensificación en la ganadería y por ejemplo, contar con herramientas como las reservas, por ejemplo, en este momento sería clave, ¿no? Hoy hablamos de cuáles pasturas se podían comer, cuáles no, y bueno, claramente hoy las praderas con festuca son las que están bancando, las que tienen algo de piso. En algunos lugares no, pero en muchos lugares sí. Pero por otro lado decir, bueno, pero yo no voy a romperme una pradera de segundo año de festuca porque tenga piso y después ¿qué? Entonces, buscar estrategias, decir, bueno, como decía el flaco, tener un potrero, decir, bueno, va al sacrificio y le meto fardos y le meto comida, y bueno, eso puede ser una estrategia en este momento. Después hay
tampoco hay que tenerle tanto, en los campos naturales no hay que tenerle tanto miedo a decir, me lo trillaron en el campo natural. Bueno, pero el campo natural sabemos que tiene una muy buena resiliencia. Entonces, vos hoy lo ves así mal, pero venís el año que viene y se recupera. Entonces, hay pasturas que tienen capacidad de recuperación, donde yo puse plata, tengo que cuidarlas. Y después está el tema de los verdeos, que ahora no podemos entrar, pero bueno, los verdeos se hacen para comer en invierno. Entonces, en algún momento en cuanto bregue, vamos a tener que entrar y vamos a tener que manejarlos, ¿no? Fernando. Bueno, sumando, sí, tal cual. La idea de reservas, siempre pensando, por ejemplo, en sistemas más extensivos, que no, ese te sobra el pasto, lo que decía el informe de Mercedes, que hace años que no tenías tanta producción, es el momento de que te sobre, pero ordenadamente, de elegir dónde vas a acumular y después todo lo que es campo natural, otra vez, ir adelantándose. Imagínate que vos tenés pasto que se acumuló, no sé, febrero, marzo, ¿no? Y por ahí ahora todavía lo ves verde. Pero si lo querés ir usando durante el invierno, eso va a ir perdiendo, con las heladas se va a ir secando, qué sé yo. Entonces vos tenés que estar, por ejemplo, pensando que en algún momento, dependiendo de la categoría que va ahí, capaz que necesitas suplementar con algo que le aporte proteína a esa fibra. Y son decisiones que no sorprenden a nadie, en el sentido de que si tenés mucho pasto seco, pero que no es difícil que se te pase un mes sin darte cuenta de que tenías que empezar o empezar a suplementar y por ahí todavía no necesitabas. Y el muestreo de proteína es súper fácil, es cuestión de ir al potrero, enfrentarte, pensar qué es lo primero que va a comer el animal, qué es lo que va a ir dejando, hacer el análisis de proteína de esos dos tipos de vegetación que tengas y después vas monitoreando. Cuando ves que ya empezaron a comer el pasto que estaba más seco, bueno, evaluás si te da la plata, si no, si es negocio. Pero el punto siempre me parece es estar arriba del sistema, ir viendo qué tenés y tomando decisiones en base a eso. Porque si no es fácil que las pasturas te manejen a vos, digamos. Hoy no tenés piso, entonces la trillo, entonces vas a decir que la trillo, no la trillo. Haces un plancito y es un año bien particular, por supuesto. Salimos de una niña, después un niño, ahora. Pero esa cosa en los libros le dicen estrés secuencial. Que vos tenés suelo saturado en invierno, un mes lindo, y después déficit hídrico en verano, es medio la norma para la mayor parte de los suelos de Uruguay. Esa combinación de que te llueven 1000 a 1500 milímetros y el suelo es pesado, digamos, hay que tener una estrategia de reserva. ¿Qué tasas de crecimientos hay hoy de pasturas? Bueno, las tasas no son malas, El otoño, digamos, fin de verano no son malos. El tema es que cómo entras a comer eso sin romper mucho, vamos a decir. Y también un aspecto que no me acuerdo si era Eduardo, el clima que tuvimos afecta al pasto, pero afecta al bienestar del animal y te lo devuelve en desempeño individual. En la vaca lechera es re fácil verlo. Hace poquito hubo como un evento de, bueno, sentémonos a charlar por qué la remisión bajó en marzo y abril. Pero bajó al punto que las empresas que acopian leche se dieron cuenta que tenían, no sé, 10% menos de leche, que es un montón, ¿no? Y vos mirabas, pasto había. No es que y ese efecto en bienestar se da y se acusa también. Tener un poco de alimento te ayuda, pero es algo que tenés que meter en la ecuación de manejo que tenés que manejar. Y a estar atentos también porque el invierno siempre llega, ¿no? O sea, no lo vamos a evitar, las heladas van a llegar y se va, todos esos pastizales que tenemos, cuando queremos acordar se fue. Van a perder calidad totalmente. Sí, sí. Yo creo que lo más preocupante ahora es, como bien hablaban antes, arrancamos con las avenas, tuvimos febrero como para instalar las avenas, pero después no pudimos arrancar con el tema de lo que son bardeos, que fueron verdeos, hay algo sembrado, pero muy poquitito, y ni que hablar ahora. Lo que más preocupa es que vamos hoy en lo que son aquellos campos que son agrícolas, ganaderos, se va cosechando cerca del 20% solamente de la cosecha de soja. Y eso preocupa bastante porque nos quedan instalar las praderas perennes que hoy son la columna vertebral de lo que es la producción de carne de Uruguay. Sí.
Entonces, la verdad que digo, bueno, ojalá que se nos abra una ventana como para poder empezar a que se cumpla la siembra de lo que son las perennes. ¿Hasta cuándo hay fecha para siembra? Y bueno, seguramente ahora como viene el clima, pero seguramente se van a sembrar las perennes hasta, por lo menos hasta junio, pienso yo, porque no vamos a tener, digo, ahora tenemos menos horas de sol, sin ninguna duda, tenemos el campo a capacidad de campo, cualquier agüita que nos caiga, la verdad que son capaz que una semana para secar, vamos a estar hasta junio sin ninguna duda que instalando las pasturas perennes. Eduardo. Un poco tomando lo que vos decías, estamos probablemente a 2-3 días de que lleguen las primeras heladas fuertes, martes, miércoles. No sé si hay alguna prevención posible ante eso, que hoy es bueno porque es mucho volumen y capaz que pasa a ser malo porque es mucho volumen, pero de algo que es poco palatable y entonces no sé. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer ahí, no? Si es que se puede hacer algo o hay que resignarse. No, contra la helada no puedes hacer nada. No. Está bien. Y que eso va a desencadenar que la planta, sobre todo las de base de campo natural, ¿no? Se sequen, dejen de crecer y les baje el contenido de proteína, es casi de cajón que eso va a pasar. A menos que tengas algunas con muchas especies invernales, que no es lo más común, ¿no? Entonces lo que podés hacer es saber que eso va a pasar, ver qué categorías tenés, y por ejemplo si hay recría y vos decís, bueno, que se coman el pasto seco porque es lo que hay, sería raro que la suplementación con algo de proteína no te dé plata este invierno si vos tenés mucho pasto y no es que vas a ganar 1 kilo, pero en lugar de perder 100 gramos, capaz que estás en 300 o 400 gramos. Te complica la vida porque tenés que armar la suplementación, etcétera, pero es mejor que estar con niña y sin tener pasto, que ahí no tenés que salir a buscar fibra, ¿no? Acá la fibra está, capaz que la proteína. Y si son vacas secas, si es otra categoría, podés suplementar menos, ir ajustando eso. Pero, qué sé yo, a todos nos gustaría estar con algo que crece todo el tiempo y que tenemos un clima lindo. Es mejor estar así, que te sobra el pasto y lo que estás decidiendo es si rompes un poco a dónde entras, que no estar. Y en el caso de campo natural, justo estamos en una época en que no es que le afectamos tanto la tasa de crecimiento por dejarlo ahí. La tasa de crecimiento iba a ser baja igual. Ir comiéndonos programadamente ese colchón de pasto que se armó, de manera que lleguemos a octubre, noviembre, con 6-7 centímetros, no 2, 6-7 centímetros, y que pueda arrancar la primavera, es un excelente manejo. Y si hay que romper cosas, yo estoy con Esteban, rompemos las cosas que seguro que van a tener menos tiempo de vida, que es los verdeos o las praderas cortas. Y a las praderas largas ya sabemos que toda la implantación va a ser más lenta, entonces cuidarlas de las malezas es más importante ahora y el primer pastoreo tiene que ir más tarde. No hay, ya sabes que eso va a pasar, entonces tomar decisiones que te permitan cuidar ese recurso que invertiste, no sé, 400 y pico de dólares por hectárea y querés que te dure 4 años, no romperla en septiembre. Esteban, el productor ha ido... ¿Cómo ves la inversión, digamos, en el tema pasturas en el productor ganadero? Obviamente sabemos que la lechería sin duda funciona en base a pasturas implantadas, pero ¿cómo ves el productor ganadero específicamente en la implantación de pasturas? Yo creo que hay un cambio de mentalidad. Se están haciendo más verdeos, más pasturas en la ganadería, porque es necesario tener pasturas y verdeos en ganadería. En particular este año estamos en un año donde sí, bueno, tengo excesos de pasto en campo natural, entonces la gente dice, bueno... me quedo quieto. Exacto, me quedo quieto, siembro menos. No todos los años son iguales. Y lo que Fernando hablaba hoy del espejo de las especies, es decir, las que el año pasado se perjudicaron y este año están bien, y al revés, en el campo natural pasa lo mismo. Tú tienes un campo natural hoy que está con volumen de pasto de verano, cosa que el año pasado era al revés. No tenías el pasto de verano y estaba viniendo todo el pasto de invierno. Porque el campo natural tiene una combinación de pastos de invierno y verano. Este año las que no están son las de invierno, porque es tan excesivo lo que hay de verano que no hay luz para que nazca lo de invierno. Entonces,
Una estrategia hoy, por ejemplo, es decir, bueno, si yo tengo identificado algunos lugares donde yo sé que comiéndomelo viene lo de invierno, bueno, voy a comer ahí. Voy a romper un poco ahí, voy a comer ahí, voy a hacer disturbio ahí, porque yo sé que ahí puedo tener los pastos de invierno, los campos mejorados, con lotus, con el ryegrass, uno de esos, y puedo tener algo de pastura un poco adelantada, por lo menos a la salida del invierno. Y eso también es una estrategia. Eduardo. ¿Es imposible pensar en fardo de campo natural? ¿O en un año exuberante debería entrar en el menú de... ¿Vos decís cortar y hacer el cortar? No. Y creo que hay alguna experiencia. Es todo un tema de logística, me parece a mí. Que se te complica o conseguir la maquinaria o las piedras, digamos, ¿no? Y yo no le veo... Siempre tener el fardo, por supuesto, es mejor. Pero la verdad, pero vos lo podés tener en pie. Claro. Vos lo podés tener en pie. No es que vas a reservar ahora una super calidad del campo natural, vas a tener pérdidas, los volúmenes de campo natural van a ser siempre menores al que haces en una pastura y podés manejar ese diferimiento en pie a un costo mucho más razonable que el fardo de campo natural. Y el fardo... no, hacerlo de la partecita que tengas sembrada. Cuando te empiezan a sobrar, no sé, verdeos, porque ya el campo natural le está tirando, o tenés... Ese es el recurso, me parece, para hacer un fardo. Yo quería aprovechar esto para meter un comentario que a mí me parece, ya lo charlamos la otra vez que estuve acá, pero bueno, ¿vieron lo que decía Esteban del campo natural? Que vos decís, va a venir, vos lo trillás, qué sé yo, viene. Pasó la niña, viene. Y atrás de eso está la gran diversidad de especies que tiene y que cada una se fue adaptando evolutivamente a pasar muchas de estas. Bien. Los sistemas sembrados, usando la enorme diversidad de genética forrajera que tiene Uruguay, que vos vas a otros países, no ves la cantidad de especies y cultivares dentro de cada especie que tiene Uruguay, los que estamos más en sistemas con sembrada tenemos que copiarla. Tenemos que tener la especie... no sé, la mezcla con base alfalfa para el año que viene con déficit hídrico y la mezcla con base festuca para el invierno que te va a tocar. Esa diversificación forrajera que vos armás en tu sistema, no todas juntas, ¿no? Armás el potrerito. Yo creo que es la base de la estabilidad de los sistemas pastoriles que tienen sembradas. Porque te da esa estabilidad, en el sentido de que este año las alfalfas van a andar mal, pero las festucas van a andar bien, y hace 3 años atrás las festucas andaban mal, o andaban peor, y las alfalfas andaban bien. Y no es algo que no vaya a pasar, digamos, es algo que va a seguir pasando todo el tiempo. Y entonces tener sistemas forrajeros diversos es la base, es planificar tus mezclas forrajeras sabiendo que en algún año vas a tener la sucesión de inviernos con mucho suelo saturado y después el mismo potrero 2 meses después con las grietas que podés meter la mano. Y bueno, hay que armar una base forrajera que ande siempre. Muy bien. Señores, nos vamos a la pausa. Antes les decimos que el segundo y cuarto jueves de cada mes sale el suplemento agro de búsqueda. Ahí ustedes lo están viendo. Este fue el del jueves pasado, con un título que realmente impacta por lo que es la compra. Corporación japonesa invierte casi $300 millones en 41.000 hectáreas en los departamentos de Rivera y Tacuarembó. Segundo y cuarto jueves de cada mes el suplemento agro junto con el semanario Búsqueda. La pausa y enseguida regresamos. En estos momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del BROW y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información ingresa en brow.com.uy. Por tus mangas pasa mucho más que ganado. Pasa el esfuerzo y la calidad de tu trabajo. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com.
Con más de 3 décadas de experiencia y compromiso en el rubro agropecuario, ofrecemos un servicio integral basados en la honestidad, confianza y seguridad. Desde el centro del país, contamos con un equipo en constante crecimiento. Somos socios fundadores de Plaza Rural. Visítenos en www.aramburu.com.uy. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y Compañía. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. ¡Atención! Como siempre con la gran oferta de Plaza. Destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Estamos hablando de cómo lograr un manejo eficiente de las pasturas en un otoño que, bueno, indudablemente se presenta muy llovedor. Opa, ¿qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Bien, continuamos. Federico, algo le preguntaba hoy a Esteban, ¿cuánto ha aumentado, por lo menos para ustedes como empresa, la demanda del productor ganadero en la implantación de pasturas? Obviamente ustedes son muy fuertes también en la parte de lechería, sí, que el productor lechero ya necesita sí o sí, pero en ganadería, ¿cómo ha ido avanzando eso? Yo creo que en ganadería la verdad que capaz que debe estar en un promedio capaz de 10-15%, capaz de mejoramientos de forrajeras. En realidad yo creo que ya hay campos que están en un 20-25% de lo que son pasturas sembradas. Y lo que estábamos viendo era con algunos técnicos que sin ninguna duda, haciendo un manejo eficiente del pasto, o sea, cuanto mayor es el porcentaje de pasturas, mayor es el margen bruto del campo. Y mayor es la producción de carne, y eso da un mayor margen bruto del campo. Yo creo que lo más importante ahí es el tema de un manejo eficiente de lo que es la cosecha de pasto, que creo que es lo más importante. Por lo que vimos, hasta un 35% de lo que es de mejoramiento, o sea, de instalar pasturas dentro de un campo no es tan difícil de llevar, pero después si uno quiere intensificarse más, aquellos productores ganaderos tienen que saber muy bien qué especie forrajera implantar, en realidad, para que no sobre ni que falte pasto dentro de ese campo. A nosotros lo que nos ha pasado... el porcentaje para ser más eficientes, hasta ahí. Hasta ahí, exactamente. Después ya se hace muy difícil el manejo, pero bueno, hay productores que lo han manejado a eso. Pero para nosotros la verdad que lo que fue las pasturas perennes, la verdad que han aumentado un montón. Digo, eso se ve en lo que es el consumo de lo que son pasturas perennes en lo que es a lo largo de los años, y ha llevado también a lo que ha aumentado sin ninguna duda la producción de carne, gracias a eso también. Y creo que lo que es pasturas como festuca, sin ninguna duda, con nuevas genéticas, la verdad que se están solicitando mucho, se están demandando mucho. Estos últimos años, la verdad que el Reirás perenne, la verdad que ha crecido un montón en lo que es la parte de lechería.
que hemos, capaz que estamos instalando capaz que entre 10 y 15.000 hectáreas de regras perenne, en realidad. Hoy ya tenemos un regras perenne que lo sacamos en conjunto con Iña, llamado Iña Virazón, que la verdad que ha tenido en lo que es lechería muy buena performance en estos últimos años. Así que la verdad que hemos tenido, con el avance genético, hemos tenido una demanda constante en lo que son las nuevas variedades y especies. Bien. Eduardo. Me pregunto cómo determinar qué mezcla forrajera. Recién Fernando decía, bueno, algo que funcione bien en todos los mundos, pero no es fácil. No es fácil, me imagino, y me imagino que uno debe decir, bueno, con esta agua pongo trébol blanco, pero capaz que después el agua se corta y es el que más sufre. Entonces, no sé, pensando en el productor que en esta época tiene que decidir qué mezcla usa, ¿cómo se toma esa decisión? ¿Cómo se toma esa decisión? Me diste un pie espectacular. Esta última zafra de forrajeras, digamos, en noviembre, junto con empresas como PGG, bueno, muchas empresas con el plan agropecuario, lo que fuimos afinando es una herramienta que yo creo que para octubre ya va a estar abierta al público, que es justo eso, es una página web que vos le vas poniendo algunos inputs de tu sistema y te va sugiriendo dos cosas. ¿Cuál tiene que ser la especie base que vos ponés en ese potrero y con qué la podés acompañar? Entonces te doy 2 o 3 ejemplos nada más. El concepto de especie base y especie acompañante es central, que vos tengas claro de tu mezcla cuál es la especie que sí o sí tiene que estar ahí para que te dé lo que le pedís a ese potrero. Y esa es la que te organiza el manejo. Entonces, si vos tenés una mezcla de leguminosas y gramíneas y querés producción de marzo a noviembre como importante, la que tiene que organizarte el manejo es la gramínea, es la que te va a dar eso. Pero la misma mezcla la querés con producción de noviembre a marzo, la leguminosa es, si fuera un tambo, es alfalfa con dactilis. Es la misma mezcla, pero vos la manejás. Y las cosas importantes que tenés que tener en empresa es cuánto querés que dure. Hay especies que duran 2 años, hay especies que pueden durar más de 2 años. ¿Cuándo querés que te produzca? ¿De marzo a noviembre o de noviembre a marzo? Eso te separa gramíneas o leguminosas. Las leguminosas de Uruguay son casi todas más estivales que la mayor parte de las gramíneas templadas, ¿no? Y con eso, claro, cuánto querés que te dure. Después empiezan las cosas del potrero. Si tenés una topografía con mal drenaje, eso te va a sacar alfalfa y te sugiere alguna otra leguminosa, trébol blanco. Pero en el mismo predio, generalmente tenés 3 potreros con drenaje fulero y 2 potreros con drenaje bueno. Entonces, tenés la diversidad para armar un sistema diverso. pH a veces es uno de los otros que vos tenés que tener en cuenta, sobre todo si hay aluminio intercambiable. ¿Y cuánto déficit hídrico estival pensás que tenés? Que en Uruguay es cuán bueno es el suelo que te tocó, qué CONEAT tenés, ¿no? Y cuanto más restrictivo sea ese suelo, tenés que jugarte a especies que toleran mejor el déficit hídrico. Dactilis es una gramínea, alfalfa si es, bueno, te vas jugando a esa. Y con eso, claro que son 5 o 6 temas, pues ya tenés, bueno, la especie base es o festuca o dactilio o alfalfa, y generalmente lo que haces es acompañarla con algo que te da lo que la especie base no tiene. Si es una gramínea, pones leguminosa que te dé un poco más de calidad y productividad en verano, que te sume nitrógeno para no tener que usar tanta urea. Si es una leguminosa, haces exactamente lo contrario. Y mezclando 2 o 3 especies, vos lográs complementarlas sin complicarte mucho el manejo. Porque cada vez que vos sumás especies, te sacás simplicidad. No por nada las especies, las espaturas monoespecíficas son las más fáciles de manejar. Los pastoreos es perfecto, la fertilización es perfecta. Cuando tenés 2, ya tenés que empezar a elegir a cuál perjudicás. El control de malezas. El control de malezas te vuelve loco. Hay una parte del sistema que te dice, bueno, si tenés malezas problemáticas, no, qué usar. Pero básicamente es eso. Vos usás qué objetivo le querés dar, o sea, cuánto dura, cuándo querés que produzca más y qué suelo tiene ese potrero que estás pensando y qué malezas tenés presentes. Hay todos, si tenés presente gramillas, si tenés presente algunas anuales, te complica, te tenés que decidir y elegís cuál es la base.
y después elegís cuánto te querés complicar. Yo soy muy fan de las mezclas, en el sentido que siempre es bueno tener mezclas, por más que te complique el manejo, pero hay que aceptar que esa complicación del manejo va a existir y que uno tiene que estar atento. Hay una frase que seguro que todos acá estamos con la edad suficiente para haberla escuchado, que es tecnología de insumos versus tecnología de procesos. Tecnología de proceso como la que no tiene costo. Eso no es así. Tenés un costo enorme que es la sapiencia, alguien que se entrenó, que sabe el tiempo que le dedicas a tomar decisiones, y eso es lo que tenés que invertir en sistemas más diversos. Esteban, hoy hablaban de estar atentos a una suplementación y demás. Ahora, es bravo al productor ganadero. Por ahí el productor lechero lo tiene, es más corriente, ¿no? Pero al productor ganadero es bravo o es complicado o difícil, por lo menos, decirle, bueno, estén atentos, vamos a tener algo pronto para suplementar porque el invierno se viene. Con el pastizal que tenemos hoy. Hay que hacer. ¿Cómo se hace? La primera cosa es que hay que hacer números. Y calcular las cosas y decir, bueno, tengo esto, ¿cuánto voy a ganar? Y si hago esto otro, ¿cuánto voy a ganar? ¿Y qué diferencia? Entonces hay que sentarse y hacer números. No es tomar solo decisiones intuitivamente porque me parece. Hay que hacer números. Lo otro es, mayo es un mes bisagra en el Uruguay. Mayo, además de aparecer las primeras heladas, los campos dejan de crecer. ¿Tá? Las tasas de crecimiento de los campos en mayo se frenan. Todos los mayos. Venga lindo, feo, con heladas o sin heladas, mayo frena. Entonces, vamos a tener ahora en estos días un cambio. Además de que ojalá oree, vamos a tener un cambio. Si vos tenés exceso de forraje y de mala calidad, yo no dudaría en pensar en una estrategia de suplementación proteica, especialmente en las recrías, porque sabés que... Y asesorate, es decir, buscá gente que te aconseje, es decir, qué tenés que dar, cuánto, cómo, y después pesá los animales y tener datos de lo que hiciste, evalualo, aprendé de lo que hiciste. Entonces, hay una cantidad de cosas que hacer. Nosotros, lo que siempre nos pasa es que demoramos en tomar las decisiones, y eso es carísimo, porque cuando vos te demorás, el tamaño de la solución que tenés que buscar después es más caro, y además perdés tiempo y perdés oportunidades. Entonces, mi reflexión en este momento es, mayo ya lo tenemos encima, sabemos que vamos a tener pasto abundante de mala calidad, pensemos una estrategia para manejar esa situación este año. Optimizar los tiempos de tu negocio volando en tu propia aeronave. Aeronaves Tecnam, económicas, sustentables e innovadoras. Te mostramos el modelo P2010 TDI, el más avanzado monomotor turbodiesel. Escanea el siguiente código QR y solicita información. La pausa y enseguida regresamos para el último bloque. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Endo! A donde vayas, cáete con un Rosés. Con más de 3 décadas de experiencia y compromiso en el rubro agropecuario, ofrecemos un servicio integral basados en la honestidad, confianza y seguridad. Desde el centro del país, contamos con un equipo en constante crecimiento.
Somos socios fundadores de Plaza Rural. Visítenos en www.aramburu.com.uy. Por tus mangas pasa mucho más que ganado. Pasa el esfuerzo y la calidad de tu trabajo. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y Compañía. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Ingresamos al último bloque en esta mañana de Gente de Campo aquí por la pantalla de la tele. En Indarte y Compañía, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. La mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Fernando, ¿cómo ves hemos hablado bastante de si la ganadería va adoptando, la ganadería de carne, ¿no? Va adoptando cada vez más tecnología genética y demás en pasturas. ¿Vos cómo ves desde tu punto de vista esta parte? No, yo comparto lo que se mencionaba acá, que hay mayor demanda generalizada de conocimiento, de hacer las cosas bien, de cómo lo pastoreo, de cómo lo fertilizo, de qué genética uso en sistemas ganaderos de producción de carne, lo cual es bueno, digamos, eso. Y al mismo tiempo que esa demanda está muy concentrada en la parte de especies sembradas, de verdeos y de praderas sembradas, ¿no? Que para los que trabajamos de pasturas es muy bueno, es demanda de lo que hagamos. Pero no veo el mismo énfasis en la parte de campo natural, y son sistemas que usualmente combinan los dos recursos, más alguna soja que anda dando vuelta, ¿no? Y lo ves así incluso en sistemas donde vos ves 2/3 del sistema es campo natural. Para mí es natural, es una cosa cultural que todos vemos, bueno, la parte mejorada es la que le voy a dar y el resto... El campo natural de Uruguay responde muy bien a ese mejor manejo en productividad y en estabilidad y en el largo plazo. Entonces, a mí me parece que hay un buen espacio para que la gente le saque más provecho a su sistema, prestándole atención a las dos partes, cómo complementarlas y no usar el campo natural como algo que voy a ir reemplazando. Claro. Eduardo. Aquello de que el campo natural no tiene sponsors, que tantas veces se dice, ¿no? O que, bueno, en ese sentido me preguntaba cuánto más espacio hay para mejoramientos que respeten el campo natural, tipo zapatas, coberturas, de modo de tratar de aunar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Claro. Que haya mejoramiento, pero que haya piso, o que cuando hay una sequía se recupere rápido. ¿Están subvaluados esos mejoramientos en Uruguay? Yo viví, pero Esteban seguro que tiene mucho mejor la idea. Lo que yo veo de 2015 para acá, que es cuando estoy, es que hubo un cambio en qué es lo que uno le va a pedir al mejoramiento. Quizás el mejoramiento era algo que le voy a poner leguminosas y yo quiero un colchón de leguminosas todo el tiempo, todos los años. Bien. Y se logró, había gente que logra eso, ¿no? Y por ahí ahora yo le quiero introducir al campo natural una leguminosa que me dé ese rol, pero que no me reemplace a todas las de verano.
que es la evolución que uno vio en unos cuantos mejoramientos. Pues tenías el colchón, mucho fósforo, mucho nitrógeno. 2 veranos que las especies nativas de verano tuvieron que pasar abajo de la sombra, viene seco, la leguminosa se queda y eso le abre espacios y la que colonizó es gramilla, que es una especie que está preparada para usar eso. Y no querés repetir eso, me parece. Esteban. Sí, en este tema yo creo que hay un rol importante de los mejoramientos. Me parece que es una tecnología que va a seguir progresando. Al que siembra mejoramientos quiere ver las leguminosas, o sea, quiere ver lo que sembró, difícilmente. O sea, eso del balance está bien, pero el que siembra quiere ver lo que sembró. Y además es muy difícil, una vez que uno puso el mejoramiento, es muy difícil pretender que eso sea como era el original. Entonces, nos tenemos que acostumbrar que los mejoramientos es una tecnología que está, que la vamos a usar y que capaz que no tiene que ser todo el campo, tiene que ser algún otro pedazo del campo. Y lo otro que te quería comentar, o que les quería comentar, es hace varios años que no entrábamos a un invierno con pasto. Sí, sí. Entonces, más allá de la eficiencia, de las lluvias y de que estamos en este tema, miremoslo como una oportunidad. Tenemos la oportunidad este año de que por lo menos si administramos el pasto, como decía hoy Fernando, vamos a llegar a la primavera sin duda. Bien. Entonces, yo creo que hoy el foco tiene que estar en eso. Es decir, tengo pasto, ¿cómo administrarlo para llegar? Federico, en un minutito y medio, la genética, ¿cómo la trabajan las empresas, o la empresa de ustedes en particular, con esa mirada hacia adelante, teniendo en cuenta todo lo que se nos viene? Sequía, al rato lluvia, al rato frío, al rato calor. ¿Cómo se maneja eso hacia adelante? Bueno, la empresa a nivel mundial, como ustedes saben, fuimos comprados en 2019 por DLF. O sea, hoy manejamos el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y en realidad la empresa hoy está mirando, ya nos han llegado reportes de gente especializada en lo que va a pasar con el clima para adelante por parte de la empresa, por lo cual hoy nos están pidiendo que miremos los programas de mejoramiento 15 a 20 años para adelante, a ver qué es lo que vamos a necesitar para lo que es nuestro país o la región en realidad. O sea que realmente hoy se está pensando para adelante con estos cambios que han surgido, con este cambio climático que lo tenemos hoy. En una genética que aguante todo, que no es muy fácil. Que no es fácil, sin ninguna duda, y además que lleva muchísimos años generarla. Claro. Bien, vamos a ir cerrando. Cada uno de los invitados se lleva, como ustedes lo van a ver en la pantalla ahora, de Don Jacinto Blend Rosé, de Bodega Rosés Hermanos, allí de Sauce, en el departamento de Canelones, este espectacular vino. También cada uno de los invitados de Cuchillos del Uruguay Lorenzi. En este caso a Esteban, como ya tiene un cuchillo, le vamos a regalar una chaira. Una chaira para Esteban. Lo mismo, debería haber una chaira aquí. Ahí está, lo mismo para Fernando. Lo mismo para Fernando. Fernando, ¿fertilización en esta época? Ya pasó. Ya está. Sí, se puede usar, las eficiencias no son las mejores, los planteos lecheros, la relación de precios no es mala, pero si tenés mucho pasto que no lo podés usar, no sé, alguno seguro que lo puede hacer en los verdeos, que cuando haya piso, pero ya mayo es el último mes, junio y julio lo ideal es no aplicar mucho nada y después agosto arrancar de nuevo, sí. Federico, gracias por venir y un hermoso cuchillo de Cuchillos del Uruguay. Muchas Lorenzi, gracias. Y nos vamos, no tenemos más regalos. Nos vamos. Feliz Día de la Madre para todas las mamás. Hoy justamente es su día, así que gracias a los 4 por venir. Nos vamos, que pasen ustedes muy bien. Nos reencontramos el próximo domingo, como es habitual, a las 8 de la mañana, aquí por la pantalla de la tele. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.